Ya tenemos el contacto con el doctor Jorge Sosa. Doctor, muchas gracias por estar en la señal de los outsiders. Estoy con Johan Mejía. Doctor, a ver, la semana anterior la Corte Constitucional respondió a los pliegos de preguntas que había remitido Noboa, pliegos que los había dividido en tres bloques la propia Corte, ¿no verdad? Uno de 10, después las otras 9 preguntas las había dividido también. Y ya dio una respuesta. Doctor, ¿cuál fue esa respuesta? Porque hay una confusión. Muchos dicen que se les ha aprobado ya 10 de 19, que son 15. ¿Cuántas realmente son las que ya están en firme de las preguntas enviadas a la Corte? Buenas, gracias por la invitación. Bueno, del primer paquete, porque son 2 paquetes realmente de preguntas, el primer paquete de 10 fueron aprobadas 6 y fueron dejadas fuera 4, ¿no? Ténganse en cuenta que el primer paquete no es de reforma directa, sino que es plebiscitario. ¿Qué significa? Que esas 6 preguntas que pasan del primer paquete pasan para un trámite especial de configuración legislativa de la Asamblea Nacional, es decir, pasan para que el presidente de la República presente un proyecto de ley en 5 días y que en 60 días la Asamblea Nacional apruebe efectivamente estos proyectos de ley, es decir, que no tienen una incidencia directa, sino que incluso, como dice la Corte Constitucional, puede que la Asamblea no los apruebe, ¿no? Porque la Corte le da libertad a la Asamblea Nacional de que en estos proyectos de ley, que están obligados obviamente a presentarlos y a debatirlos, no necesariamente tengan que aprobar el texto del presidente y no necesariamente tienen que llegar a una conclusión. Doctor, vamos punto por punto. A ver, de esas primeras 10, 6 le ha dado esa ruta. Ya. Así. O sea que esas 6 preguntas no van a ir a una papeleta para que nosotros en una urna decidamos. Sí, van, pero se llama consulta plebiscitaria. Van a una papeleta, ¿ok? La gente va a votar sí o no, pero no tiene un efecto directo de reforma en una ley, ¿sí? Sino que el anexo que contiene estas preguntas, estas 6 preguntas, obliga al presidente a presentar un proyecto de ley en 5 días, la mayor parte son reformas del Código Orgánico Integral Penal, y la Asamblea Nacional tiene que tramitarlo en 60 días. O sea, esas 6 preguntas. 6 de 10. Ya. 6 preguntas, como para quedar claro, para hacer render en mi cabeza, ¿no? Porque no, a veces estos temas se me complican un poco. Esas pero 6 preguntas. Pero que tenga en cuenta la ciudadanía que no es que va a votar inmediatamente, por ejemplo, que van a llevar los tipos penales, de terrorismo, o que no. O sea, son preguntas que están redactadas para que luego la Asamblea Nacional en un trámite de 60 días sea justamente la que acoja, podríamos decir, o no la propuesta de Noboa, porque puede ser que no las acoja la propuesta de Noboa. Lo único que estamos haciendo es básicamente, al dar nuestro voto, es obligar, si que gane el sí, obligar a que esto se trate de inmediato. No es que estamos aprobando eso y tiene efecto inmediato. Sí, porque son de corte plebiscitario. Así, entiendo, de hecho, esas 6. Por eso es que las 4 preguntas, iniciales fueron descartadas, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas combatan el crimen transnacional, porque no tenían efecto jurídico, porque ya está en una norma, incluso hay votos salvados, que muchos dicen, realmente no le vemos, en algunos votos salvados, algunos jueces dicen, no le vemos mayor efecto jurídico de esta consulta, porque efectivamente no tiene un efecto directo y que incluso de voto salvado voto salvado no me acuerdo la jueza, pero un voto salvado establece que en la mayor parte de las preguntas no hay un efecto directo, sino que incluso la consulta puede ser un engaño porque la Asamblea Nacional puede terminar no aprobando el texto o el proyecto de ley presentado por Noboa, ¿no? Porque es decir, podríamos omitir la consulta y que el presidente presente un proyecto de ley directamente. Así es, así es. Con respecto a la pregunta, había una pregunta en donde se planteaba la posibilidad que no solamente puedas calificar de urgente temas económicos, sino cualquier tipo de proyecto de ley. ¿Qué pasó con esa pregunta, doctor? Del segundo paquete. El segundo paquete, si la Corte Constitucional le llama la atención al presidente y le dice, vea, usted en el segundo paquete ha presentado preguntas de consulta, plebiscitarias y preguntas de reforma a la Constitución. ¿Sí? Y dice, está confundiendo las cosas. Entonces,
saca de ahí dos dictámenes. Del primer dictamen, ¿sí?, que es propuestas de consulta de minería ilegal, propuestas de indulto presidencial y propuestas de que los policías y los militares sean sometidos a una jurisdicción penal especial, la Corte le dijo no a las tres. Dijo, no, no pasa ninguna de las tres. ¿Ok? Desde ya. Se las tumbó. O sea, completamente no pasaron los considerandos. En muchos casos, por ejemplo, la pregunta sobre la auditoría a los funcionarios judiciales, por ejemplo, era una pregunta que ya está dentro del sistema normativo, que no era necesario. Sobre el tema de la justicia especializada en materia penal también, de alguna manera dijo que no se justificaba por qué si se necesitaba una justicia penal especial en materia penal y militar, cuando ya la Constitución del 2008 había derogado por principio de unidad jurisdiccional. Es decir, hay algunas razones, pero en teoría se las baja a los tres. Y del segundo y de las otras 6 que quedan, ¿verdad?, que son de reforma a la Constitución, ¿ok?, no pasan la que corresponde, la que usted dijo, que cualquier proyecto de ley pueda ser calificado como urgente por parte del presidente, y la Corte razona diciendo que usted está alterando el sistema de contrapesos, que eso es una decisión o una reforma constitucional que acarrearía un hiperpresidencialismo que desbalancearía el sistema democrático porque habría demasiadas facultades del presidente. Y se baja también la pregunta de la extinción de dominio. Ojo, que sobre esto hay un proyecto en discusión en la Asamblea Nacional Económica Urgente, porque la Corte Constitucional fue muy tajante en la pregunta sobre la extinción de dominio y dice, solamente mediante sentencia ejecutoriada se puede permitir el procedimiento de extinción de dominio, tal como lo presenta el presidente, que es sin sentencia ejecutoriada y a través de mecanismos mucho más ligeros. La Corte considera que hay vulneraciones a derechos y garantías y tumba completamente la pregunta sobre la reforma, ¿sí?, al procedimiento de extinción de dominio. Con lo cual, solamente le quedó, obviamente, como reforma 4, una que tiene que ver sobre la contratación laboral por hora, bastante cuestionada también incluso por los jueces, ¿verdad? Esas son obviamente 4, entonces del segundo paquete realmente solamente fueron aprobadas 4 preguntas de reforma, ¿sí?, constitucional vía enmienda, que también pueden estar en la papeleta. Es decir, si tomamos todavía falta la fase de análisis de constitucionalidad, porque en esto lo que ha sido es un examen de vía, ¿no? Es decir, si era reforma parcial, si era enmienda, si era consulta, ¿no? ¿O todavía falta la etapa de constitucionalidad o no? ¿O esa también ya pasó? De esas cuatro, que solamente se analizó la vía del procedimiento, ahora entra la misma jueza ponente, entra a analizar si el texto, ¿sí?, y la pregunta, ¿sí?, están de acuerdo el artículo 104 y 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que tiene que ver ya con el texto de la pregunta. Es decir, que aún incluso de esas 4 podría quedarse una más, ¿no? En otras preguntas, desde ya se dice esto es inconstitucional, y en estas 4 todavía recién se va a iniciar el proceso de control. Porque como el presidente confundió en el mismo paquete de 9 preguntas, en el segundo paquete, confunde preguntas de consulta con preguntas de reforma, en mi criterio la Corte debió haber rechazado porque no podía haber confundido totalmente. Lo que hizo la Corte para darle viabilidad es que dividió, ¿sí?, sacó 3 preguntas de consulta y sacó obviamente las 6 preguntas de reforma. Y de esas preguntas de reforma tocó hacer el procedimiento de vía únicamente. Por eso es que ahora corresponde en este momento analizar el contenido de la pregunta, ¿sí?, de esas preguntas que están para la enmienda, realizar obviamente el análisis del texto y de la pregunta, ¿no? Doctor, ya desde su análisis de lo que son 4, ¿no? Para claro, tener en cuanto cuántas van a pasar a papeleta. De la primera, 6, ¿verdad? Y de esta segunda, hasta ahora 4. Y hay que ver si de esas 4 pasan esas 4, porque estamos en el dictamen
vamos a entrar al dictamen de contenido de la pregunta. Es decir, de esas 4 podría quedarse una más. Pero hasta este momento, sí, técnicamente solamente tenemos las 6 del primer paquete y las 4 que sí podrían pasar bajo enmienda están bajo análisis del contenido de la pregunta y del contenido de los considerandos, ¿no? Ahora, doctor, las que les ha dado de baja la Corte en esta etapa, en esta fase, ¿son insalvables o puede? Porque yo recuerdo que cuando Lasso en su momento planteó la consulta popular, en un primer momento le batearon unas preguntas, pero después reformó un poco el contenido y en un segundo intento sí fue aprobado. Las que en este momento a Noboa les han bateado, ¿ya no tiene salvación o puede corregirlas y volverlas a enviar? Pero porque la mayor parte de estas preguntas, por ejemplo, la primera, acciones de las Fuerzas Armadas para prevenir crímenes transnacionales, ¿qué dice la Corte Constitucional? ¿Sí? Usted no puede establecer una pregunta en una consulta sobre la actuación de las Fuerzas Armadas fuera del territorio nacional porque no tiene efecto. Entonces le dice, su pregunta no tiene ningún efecto jurídico útil. La pregunta 3, por ejemplo, que es no ordenar la prisión preventiva a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cuando se encuentren procesados en ejercicio del uso legítimo de la fuerza, lo que termina diciendo la Corte Constitucional es que no expresa las razones por las cuales solamente a ellos no le podríamos dictar prisión preventiva, ¿sí? De la auditoría a los servidores judiciales, ya hay una norma que establece la rendición de cuentas y la declaración patrimonial. Y por último, la de reforma de los procedimientos de deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración, lo que dice la Corte Constitucional es que no se establece en concreto, qué es lo que quiere reformar. Tal vez la de la deportación, la de los procesos de inadmisión de extranjeros, tal vez podría volverla a presentar para un nuevo examen, estableciendo más concretamente qué es lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, del primer paquete, yo veo prácticamente insalvable 3 de las 4 que les hagan inadmitido y tal vez la última que tiene que ver con los procedimientos de deportación podría volverla a presentar, pero estableciendo en concreto qué es lo que dice la Corte, qué es lo que quiere reformar, qué es lo que quiere reformar de estos procesos de deportación. Por eso decían que cuando Teresa Núñez le envía un texto, ¿no? Un oficio a Daniel Noboa diciéndole, oye, ¿estás seguro de querer enviar esta pregunta? Como que estaba haciendo una extremada cortesía con el presidente, como para decir, oye, te vamos a tumbar las preguntas, revísalo bien, piénsalo bien. Claro, y hay llamados de atención de la Corte sobre la desprolijidad como ha presentado muchas de las preguntas, ¿no? Sin establecer en concreto qué es lo que quiere reformar, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere justificar en los considerandos? Los anexos prácticamente del primer paquete, que son obviamente las 10 preguntas, todos esos anexos vuelven nuevamente a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional haga el cargo justamente de tramitar estas leyes, ¿no? Ahora yo sí veo un problema. ¿Qué pasa si pasan estas preguntas? La Asamblea Nacional tendría al menos ya 6 proyectos que tendría que presentar el presidente, que tendrían que ser tramitados en 60 días, aprobados o inaprobados, ¿no? Es una carga fuerte, pero al final el trabajo de configuración legislativa lo va a tener que hacer la Asamblea porque el presidente en ese paquete de 10 preguntas no presentó obviamente reformas, sino presentó texto alternativo, sino que presentó únicamente esta obligación de que la Asamblea tenga que tramitar en 60 días el proyecto de ley de él, el que él mismo presenta, ¿no? Esta desprolijidad de la que estamos hablando para presentar algo que es emblemático para ellos porque es su primera consulta popular, quieren tener una victoria política y todo lo demás, ¿se debe a qué? ¿A su falta de experiencia? ¿Que no tienen equipo que conozca muy bien sobre esto? ¿Sobre, digamos, la forma en la que se debe presentar? Porque no es lo único en lo que se han mostrado desprolijos, al menos políticamente hablando, pero sí me causa una duda tremenda pensar en que el propio gobierno, al presentar esto, que debe ser como que su
primer emblema o segundo emblema después del famoso Plan Fénix, no tenga ni siquiera la certeza de estar planeando una consulta como se debe y que la propia Corte le esté diciendo, oye, esto capaz no está tan bien. ¿A qué se debe eso? Porque yo creo que ellos en realidad no están pensando en que los dos paquetes de preguntas, yo creo que nunca pensaron en que tenga efecto jurídico, sino más bien tienen obviamente una carga, veamos desde el punto de vista político, tienen una carga de contenido político, es decir, que el ciudadano simplemente vote sí o no, no se complique mucho la vida, ¿sí? Y las preguntas te inducen a votar sí, ¿no? Están redactadas de una forma. Toda la carga de configuración legislativa, y eso puede tener su razonamiento político, la tiene la Asamblea Nacional. Por lo tanto, si la Asamblea Nacional no llega a aprobar esas leyes, inmediatamente habría la justificación para imputar es la Asamblea Nacional. La culpa la tiene la Asamblea Nacional, porque obviamente no está de alguna manera acatando la voluntad popular expresada en las urnas a través de la consulta. O sea, realmente hay algunos votos salvados dentro de estos dictámenes en que claramente identifican. El señor Noboa ha presentado un paquete de preguntas plebiscitarias que en su mayor parte no tienen un contenido útil, porque no tienen un efecto directo, debido a que al remitírselas a la Asamblea Nacional puede aprobarlas o no aprobarlas. Incluso considerar un texto distinto al texto que presenta el presidente, pero eso puede tener un alto costo político para la Asamblea Nacional, ¿no? Doctor, usted, disculpe cambiando un poco de tema, igual ya están corriendo los 20 días, ¿no? Para el tema de constitucionalidad de las otras preguntas, ¿no? ¿Verdad? Pero del primer paquete, ya la Corte Constitucional ya le autoriza al presidente a poder emitir el decreto ejecutivo del primer paquete. O sea, si él quisiera, ya podría emitir el decreto ejecutivo llamando obviamente a consulta sobre el primer paquete, ¿no? Pero supongo que él está esperando las otras para hacer un solo paquete. Probablemente. Claro. De las otras 4 que son no, y aparte, supongo que la intención de Noboa y del CNE también en su momento es que lo que apruebe la Corte, unificarlo con el tema de la reforma parcial que fue aprobada en la Asamblea con respecto al tema de los militares, para hacer en un solo día. Sí, probablemente vaya por ahí. Así es. Ahora, doctor, cambiando de tema, ¿usted qué opinión le amerita el fallo o el dictamen de la Corte Constitucional con respecto a la participación en este convenio con Estados Unidos, ¿no verdad? Que básicamente lo que se ha dicho es que no es un convenio militar, no. Si mal no equivoco, eso es lo que he podido leer, que no lo consideran como un convenio militar, por lo tanto no corresponde que el documento sea analizado y tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional, sino solamente bajo el criterio del Poder Ejecutivo. ¿Usted ha podido revisar esta postura de la Corte? Sí, y la Corte está votando en los últimos fallos, está votando dividido, ¿no? Aquí hubieron 3 votos salvados, ¿verdad? En este tema de la contratación laboral por horas. Ojo, hay ahí un par de enunciaciones de varios jueces también en este dictamen en que analizan que la propia Corte está yéndose, por lo menos los de mayoría están yéndose contra la propia prohibición de la Asamblea Constituyente de la contratación laboral por horas, y que así lo calificó la Constituyente como un trabajo precario, ¿sí? Incluso hay el voto salvado de Alexandra Reyes, me parece, dice que la Corte ha incorporado elementos que el propio presidente no los ha presentado dentro del análisis de la pregunta, ¿no? Interesante, porque esto puede ser algo bastante grande cuando lleguemos al tema de contratación laboral. Ojo con el tema de contratación laboral, porque se ponen a leer los votos salvados, son interesantísimos. Aparentemente, si ese dictamen estaría en contra del mismo sentido de la constituyente, y eso podría tener alguna consecuencia legal en algún momento. Pero también en este fallo justamente de vía, podríamos decir, o de ratificación, de si este convenio entre o no entre a ratificación de la Asamblea Nacional, también analicemos los votos salvados,
casi todos coinciden en que si hay temas de soberanía que pueden implicar condicionamientos de soberanía dentro del convenio y que debía pasar justamente por ratificación de la Asamblea Nacional para que la Asamblea analice si es que obviamente es conveniente o inconveniente. Yo creo que bien es cierto que en una democracia o en un cuerpo colegiado gana la mayoría. Eso no significa de que ese convenio no pueda ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad, porque yo sí creo que ahí, en ese convenio con los Estados Unidos de Norteamérica, hay obviamente elementos de cesión de soberanía que debieron haber sido analizados por la Asamblea Nacional del Ecuador. Ahora, pero doctor, y en su análisis, más allá de lo que hayan dicho los jueces, sobre todo en los votos salvados, a ver, básicamente el convenio permite que militares estadounidenses lleguen al país, sobre todo que tengan trabajo en la parte marítima. Pero en el momento en que ellos estén en el país, van a tener todo tipo de inmunidades, ¿no? ¿Verdad? Desde penal, pasando por tributaria. Destrozar bienes públicos no les va a causar ningún problema. Pero bueno, los que defienden este tipo de situaciones en el convenio dicen, bueno, es básicamente lo mismo que tiene un diplomático. ¿Es así, doctor? Un diplomático, por ejemplo, el cónsul de Rusia acá tienen los mismos beneficios. El diplomático no ejerce operaciones militares, no viene a hacer ejercicios militares, ¿no? Los ejercicios militares son tan delicados que te abre la puerta a un montón de abusos, ¿no? El solo hecho del uso de la fuerza de un país extranjero en territorio nacional ya sería obviamente en otros países, sería obviamente motivo de destitución de un canciller o de inicio de un juicio político contra el mismo presidente de la República. Es decir, estamos permitiendo de que se pueda ocupar hasta espacio aéreo de territorio nacional, que puedan usar armas dentro del territorio nacional. Un país, nosotros podemos hacer lo mismo en Estados Unidos, que yo sepa, no. Yo no puedo ocupar el espacio aéreo de Estados Unidos, ni siquiera. Llega ni a 3 kilómetros del espacio aéreo, que ya están apuntando con el radar. Peor inmunidad. Entonces, claro, por ejemplo, también el principio de reciprocidad. En materia internacional también se aplica el principio de reciprocidad. Yo te doy, tú me das. Yo te doy esto, tú me das. Es decir, se llama reciprocidad en la misma materia. Si Ecuador está dando, podríamos decir, ventajas para ejercicios militares, para ejercicios de operaciones militares, para uso de armas, uso de espacio aéreo, inmunidad, ¿sí? Debería obviamente Estados Unidos, por lo menos por principio de reciprocidad, tener las mismas condiciones para los militares ecuatorianos, ¿no? Algo que no va a pasar. Entonces sí hay un desbalance, pero más que todo sí preocupa el hecho de que puedan usar espacio aéreo, puedan usar espacio terrestre, puedan obviamente usar armas, ejercer fuerza militar y que tengan obviamente inmunidad, algo que incluso está prohibido por las propias convenciones que el Ecuador ha firmado en materia de derechos humanos, ¿no? Por eso es que yo digo que más allá de que la Corte haya dicho, ¿sí?, de que no pasa por la Asamblea, eso no significa de que no pueda ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad dicho tratado, ¿no? Pero ante la propia Corte, pues que ya está diciendo que está bien, pues, ¿no? Claro, tal vez teniendo en cuenta que hay 3 votos salvados, ¿sí?, habría que ver cómo se fundamenta la inconstitucionalidad sobre, no necesariamente sobre todo el tratado, sino sobre las cláusulas más, puede decir, más aberrantes o más visibles que se ven, ¿no? Como por ejemplo el tema de la inmunidad, para mí es insostenible, porque eso está prohibido por cualquier pacto o tratado internacional de derechos humanos y en materia internacional. No se permite ni siquiera la inmunidad. Incluso en época de guerra no existe la inmunidad bajo el parámetro del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Entonces sí representa una afrenta, un atentado contra convenios internacionales y contra el derecho internacional público, que en pleno siglo XXI demos inmunidad obviamente a militares de otro territorio. Perfecto, doctor. Los 2 últimos temas para ir cerrando. Mire, en estos momentos ya se dio el primer debate de la Asamblea y se lo consulta al doctor que conoce sobre el tema legislativo. Él participó en la unidad técnica legislativa de la Asamblea. Mire, doctor, el fin de semana se analizó el informe para primer debate de esta ley, que básicamente lo que está buscando es la elevación del IVA, ¿no? ¿Verdad?
Dentro de este proyecto de ley, se mantiene lo del IVA en 2 puntos, no, al 15% hasta el 2026 y de ahí un punto permanente. Pero aparte, en el informe se incluyen una serie de tributos, ¿no es verdad? Por ejemplo, está el tema de las grandes ganancias, el tema de la banca, entre otros temas. Y ya han saltado ciertas personas a decir, oye, esto es inconstitucional, porque el que puede plantear nuevos tributos es solamente la función ejecutiva, es decir, el presidente de la República, más no los asambleístas. Los asambleístas lo que pueden es analizar las propuestas de impuestos que propone el presidente. ¿Es así, doctor? ¿Se está cometiendo una ilegalidad a los asambleístas proponer impuestos? Porque hay un terreno un poquito gris, ¿no? Pero efectivamente la reserva de ley para presentar tributos, para crear o afectar el gasto público, que está en el 136 de la Constitución, es justamente el presidente de la República del Ecuador. ¿Sí? Y por lo tanto, es un proyecto de ley que tenía un solo artículo, que era nada más elevar del 12 al 15%, ¿no? Viene la primera pregunta, si dentro del tratamiento del primer informe podemos agregar otros artículos dentro del mismo proyecto de ley o si se supone que es una modificación del artículo original al cual se le agrega obviamente nuevos elementos, ¿no? Yo creo que si se trata del mismo artículo, el que se modifica, es decir, no se crean nuevos artículos, podría obviamente estar dentro de la propuesta, dentro de la discusión de la propuesta, porque la reserva de ley es con respecto a la iniciativa legislativa, pero no hay ninguna prohibición de que en el trámite del debate de un proyecto de ley económico urgente, obviamente, pues si no, no hay debate, la Asamblea Nacional pueda presentar nuevos elementos, ¿sí? O pueda presentar nuevas alternativas dentro del mismo proyecto de ley, ¿no? Porque es el mismo proyecto de ley presentado por iniciativa legislativa. Yo creo que es completamente factible, hay que ver la redacción, de que si se trata del mismo artículo que es de alguna manera reformado y que de alguna manera a partir de ese artículo se crean nuevas alternativas, no tenga ningún problema de inconstitucionalidad, porque la reserva de ley es para la iniciativa, más no para el debate ni para la discusión, porque significaría entonces que la Asamblea Nacional no podría decir absolutamente nada, no podría decir ni A en caso de la presentación de una ley económica urgente, simplemente aprobarlo o no. Yo creo que eso no es el sentido democrático del debate legislativo. Para mí es completamente legal y constitucional que dentro del debate legislativo, aún de iniciativa legislativa del presidente, que presenta obviamente una alteración a un tributo, la Asamblea Nacional pueda presentar alternativas dentro del mismo proyecto de ley sin que eso viole la reserva de ley del mismo presidente, ¿no? Y antes con Johan, para analizar lo que es el tema del estado de excepción, solamente para cerrar este tema del IVA. El Ejecutivo está buscando el Ministerio de la Ley. No nos hagamos, porque sabe que está complicadón conseguir los votos. Bueno, aunque bueno, estamos en Ecuador y todo puede pasar. Pero en los números, en los papeles, está complicada la aprobación, porque si está PCC, RC y Pachacutic, ya no hay. Son más de 70 votos, lo cual complica el escenario. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que haya el Ministerio de la Ley? Para que lo tenga claro nuestra audiencia. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el Pleno de la Asamblea se hagan los locos y que pase por el Ministerio de la Ley? Con lo cual, ojo, va el proyecto original, que viene a ser básicamente solamente IVA al 15%. Ojo con eso. No aprobar ni rechazar. Ese es el Ministerio de la Ley, es un silencio, ¿no? Es decir, que el informe, porque hay 3 informes, que ninguno de los informes sea aprobado o inaprobado. Ese es el sentido, o esa sería la causa por la cual el proyecto de ley original podría pasar por el Ministerio de la Ley, si es que ninguno de los informes presentados, porque hay 3 informes, logra obviamente la cantidad de votos necesaria. Sí, en ese momento, es decir, el Ministerio de la Ley significa silencio, no se pronuncia. Ojo, que pasó algo con el tema del impuesto que en su momento presentó Guillermo Lasso, que simplemente
se desaprobó, o sea, que no tuvo los votos el informe de mayoría. El tema del quórum, por si acaso, doctor. Porque también pueden jugar con el quórum, ¿no? El quórum tiene que ver con la instalación. Si no se instala la asamblea hasta el plazo determinado, simplemente el proyecto pasa porque no existen los votos, ¿no? Pero cuidado con lo que pasó con el tema de Lazo, que se pronuncia solamente, o sea, que no se aprueba el informe de mayoría, pero que no hay un informe rechazando el proyecto. Y por eso pasó por el Ministerio de la Ley, ¿no? Para mí también fue un poco ilegal, pero Lazo lo mandó a publicar directamente en el registro oficial. Por eso es que considero viable que se hayan presentado alternativas de informe de minoría, porque si pasa un informe de minoría, significaría que pasaría ese proyecto de ley, pasaría obviamente al registro oficial. O sea, tenemos como que la probabilidad más alta es que igual pase. Son 3 informes que hay. ¿Okay? Son 3 informes que hay. Entonces, si uno, el de Noboa, no tiene los votos, ¿sí? Y si los otros 2, alguno de los 2, logra tener los votos, entonces ese informe de minoría, al tener la mayoría del pleno, es el que pasaría obviamente ya a ser publicado en el registro oficial. Doctor, ¿no? entonces, ¿por qué cuando fue la ley de inversiones, sí se votó hubo una moción que decía archivar el proyecto? Y yo me acuerdo que ahí sí hubo los votos del PCC, no me acuerdo si del PCC, Pachacutic y RC, básico, eso sí me recuerdo. Pero la moción era archivar el proyecto. Y eso fue lo que bloqueó totalmente la ley de inversiones. Sí, también podría haber una moción justamente de negar, o sea, yo le pondría la palabra negar y archivar, ¿sí? Para poder efectivamente llegar a esa conclusión de que el proyecto no pase por el Ministerio de la Ley. Pero tendríamos que ver cómo se desarrolla el debate legislativo, ¿no? Para cerrar, hablemos un poquito del estado de excepción, ¿no? Seguimos en estado de excepción, ¿no? El estado de excepción tiene un toque de queda que ha sido actualizado, un toque de queda que ha sido un poco raro. Por ejemplo, San Borondón comienza a las 2 de la mañana, pero Guayaquil comienza a las 12 de la noche. Este estado de excepción ha demostrado o se ha viralizado algunos de los productos o los resultados que han tenido los militares en estas cuestiones. Hay mucha gente que está celebrando incluso esto que está pasando, ¿no? Las humillaciones públicas de los militares y demás. ¿Hasta qué punto este estado de excepción puede representar una especie de riesgo para el ciudadano común, Jorge, según su punto de vista? No, es que ningún estado de excepción representa un riesgo por sí mismo, ¿no? El que representa el riesgo es el uso abusivo de la fuerza, el no tener claro por parte de la fuerza pública sobre los estándares en el uso legítimo de la fuerza. Eso es lo que representa obviamente el peligro. El estado de excepción es nada más un estado jurídico, ¿sí? El problema es el uso abusivo que puede dársele a un estado de excepción. En ese sentido, creo yo que efectivamente es un estado de excepción que podría renovarse, pero para mí debe cambiarse la causal de conflicto bélico interno o interno armado, debe cambiarse la causal hacia un estado de conmoción interna, que es donde debe efectivamente buscarse la aproximación jurídica conceptual por todo lo que significa ser un estado beligerante dentro, obviamente, del contexto del combate del crimen organizado. Más que todo, recordar siempre que el estado de excepción no es un estado de arbitrariedad y que hay límites. Ni un estado policial, por decirlo así. Hay límites de convenciones de derechos humanos, hay límites sobre incluso tratados y pactos internacionales del derecho internacional humanitario que imponen, obviamente, estas restricciones al uso abusivo de la fuerza. Y este uso abusivo que está siendo, insisto, peligrosamente celebrado, siento que de alguna forma está dándole legitimidad al gobierno y a las fuerzas para continuar con estos abusos, incluso pasándose por encima los tratados y los derechos que usted menciona. Y a eso es a donde quiero ir.
¿qué tanto deberíamos preocuparnos un poco más por esto? Bueno, en la medida en que nosotros no hagamos, no celebremos el uso de la fuerza, no hay para qué. Por ejemplo, la detención no significa de que tengo que hacer burla del detenido, que tengo que tirarlo al piso, que tengo que obligarlo a cantar, ¿no? Porque son actos que son propios de una mentalidad, como usted lo dice, de una mentalidad policial, en el cual te impongo el peso de la ley por el uso que yo tengo privativo de la fuerza, pero no necesariamente porque estoy dentro de la persecución de un delito. Una cosa es perseguir un delito, tener una percepción de la persecución de un delito, y otra cosa es tener una percepción sobre el uso de la fuerza sobre la base justamente de que yo soy el que tengo privativamente la misma y la puedo ejercer. Porque el primer concepto es dentro del marco legal y el segundo concepto se puede desbordar hacia la arbitrariedad de poder pensar que puedo imponer por la sola fuerza, puedo imponer un acto de voluntad. Lo segundo ha causado dictaduras. Lo primero está dentro del marco de derecho, ¿no? Claro, y básicamente es para todas las personas que dicen, no, es que ellos no piensan en nuestros derechos cuando nos roban, asaltan y matan. Yo digo, bueno, pero se supone que debemos marcar una línea en qué tan diferentes somos a ellos, pues no, que si no, es la ley de la selva. Estamos en un estado legal, efectivamente, estamos en un estado legal, y obviamente el no parar a tiempo también abusos o arbitrariedades de la fuerza puede desembocar más tarde en que esa misma fuerza pública sea justamente la que esté cuestionada, ¿no? Listo, doctor Sosa, muchas gracias. Le hemos hablado de todos los temas, hemos barrido con todos los temas constitucionales. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Un abrazo, cuídese.